¿Qué tal? Bienvenidos al programa Parlamento. Esta semana en el Pleno el presidente Ángel Víctor Torres anunció que este mes de mayo se reactivará la Comisión Hispano-Marroquí. Los grupos han pedido que esto sirva para, entre otras cuestiones, delimitar nuestras aguas territoriales. Las prospecciones anunciadas por Marruecos también han estado en el debate. Enseguida lo vemos. Ya ha pasado el Consejo de Europa, ya ha pasado. Aprobada la nueva ley electoral canaria que recoge algunos de los cambios que se aplicaron en los últimos comicios, como la elección de 70 escaños. Esta semana también ha comenzado el debate del proyecto de ley de renta ciudadana. El Gobierno confía en llegar a unas 40.000 personas vulnerables con esta prestación. El Valle de Aridane, en La Palma, tendrá nueva ley de ordenación antes del 15 de julio. El Gobierno lo ha confirmado en la Comisión de Estudios sobre la erupción volcánica. Y en nuestro tiempo de entrevista hemos charlado con Astrid Pérez, diputada del Partido Popular por Lanzarote. Bueno, vamos ya con nuestra entrevista de la semana aquí en el programa Parlamento y damos ya la bienvenida a nuestra invitada, a la que saludamos ya, es Astrid Pérez, diputada del Grupo Popular por la isla de Lanzarote. Bienvenida, señora Muchas Pérez. gracias. Además, es no solo diputada, compagina esa responsabilidad con la alcaldía de Arrecife, al tiempo que es presidenta del Partido Popular en Lanzarote, ¿no? Sí. Bueno, es una doble perspectiva, de alguna manera, trabajar en la administración regional y también en la local. ¿Eso le ayuda a la hora de enfrentar el trabajo en el día a día en el Parlamento? Bueno, son dos funciones absolutamente diferentes, ¿verdad? Una es una función ejecutiva y otra es función legislativa y de acción de control del gobierno. Por tanto, al final son dos maneras de ver la política. Es la cara y la cruz de la política, no tiene nada que ver el legislativo con el ejecutivo. Y ayuda muchísimo, sobre todo en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el gobierno. Pues no es lo mismo ser un alcalde que tiene la posibilidad de hablar continuamente y de manera toda la semana con los miembros del gobierno, con los consejeros del gobierno y con el presidente del gobierno, que siempre se aprovecha pues para sacar algunas cuestiones de tu ayuntamiento cuya competencia es del gobierno canario, que evidentemente aquellos alcaldes que no tienen esa oportunidad y ese privilegio de poder estar despachando los asuntos tuyos directamente con el gobierno. O sea, que creo que es algo muy positivo. Y después, fundamentalmente, de conocimiento mucho más exhaustivo de la normativa que vamos cada anualidad, cada ejercicio, bueno, pues la normativa en vigor, que derogamos, cuál es la normativa nueva que también te favorece en el ejercicio de las funciones de alcaldía. Bueno, si le parece, vamos ya con lo que ha sido esta semana, en la que ha habido pleno muy intenso, largo, y en el que se ha hablado, por ejemplo, de la economía, de la situación económica. Ahora, en medio de tantos vaivenes, ha habido un poquito quizá de recuperación económica en cuanto al turismo, lo hemos visto en esta pasada Semana Santa. ¿Cuál es el balance que hace de la situación actual de Canarias? Bueno, yo creo que es muy negativo, no lo hago yo, lo hace todo el mundo, todos los que vemos analizamos un poco cómo va en nuestro país, pues el balance es muy negativo. En menos de 20 años, 15 años, hemos vivido dos crisis económicas importantes. Una nos los dejó la izquierda en el año 2008, el presidente Zapatero, de la que nos costó mucho salir, y ahora hemos entrado en otra crisis. Sí es verdad que yo creo que era la misma crisis que vivimos en el año 2008, agravada por la situación económica, por la situación de la crisis sanitaria, y con dos diferencias muy claramente diferenciadas, y perdona la redundancia. En una crisis tuvimos unos recortes importantes y tuvimos un ahogamiento por parte de Unión Europea que obligaba al gobierno español y al Estado a una reducción drástica del déficit público, y ahora una crisis en la que tenemos afortunadamente 120.000 millones de euros, o sea, Europa nos ha mandado a España 120.000 millones de euros, de manera que
son dos formas muy diferentes de afrontar una crisis. Yo desearía 1000 veces esta crisis que la que tuvimos que el Partido Popular tuvo que afrontar en el año 2011, concretamente crisis de 2008. Ahora, esta crisis, al tener dinero, a tener muchos recursos económicos, sí que nos obliga a afrontarlo con una bajada de impuestos generalizada. La inflación está casi en un 9 y pico, estaba a nivel español hace algunas semanas, en Canarias más de un 8% de inflación, y eso va a hacer que la economía doméstica, bueno, no solamente todo lo que supone todo el tema de sociedades y demás y empresas, sino vamos a hablar de lo doméstico, las economías domésticas se van a resentir. Y como la diferencia entre la crisis anterior, en la que Europa no nos dejaba gastar nada y ahora Europa nos manda 120.000 millones de euros, ahora sí que estamos en una situación económica financiera lo suficientemente solvente para poder bajarle los impuestos a los ciudadanos. Nosotros en el Ayuntamiento de Arrecife lo hemos hecho, estamos bajando impuestos, ahora volvemos a bajar el viernes de esta semana, volvemos a bajar los impuestos. Y se puede hacer porque hay que favorecer, está la gasolina muy alta, la inflación está muy alta y eso está siendo agobiante para las empresas y también para las familias. Por tanto, ahora lo único que toca es hacerle más agradable la vida a la familia, fomentar el ahorro, fomentar la inversión, fomentar el consumo, y eso solo se consigue con la bajada de impuestos. Vamos, si le parece, con otro de los asuntos de los que se ha hablado en el Pleno. Lamentablemente empezaba con un minuto de silencio porque ha habido una tragedia en el mar, una de tantas y de las que sepamos, además. Saben de eso mucho en la isla de Lanzarote, que siempre ha sido pues escenario de llegada de migración irregular, y lamentablemente es un titular que ha quedado desplazado por tantos que ahora se encuentra uno en las portadas de la prensa, ¿no? Yo creo que no ha quedado desplazado. Yo llevo desde algunos años ya en este Parlamento y cada 3-4 meses hablo de esto. O sea, yo sí le pido a los ciudadanos que, bueno, llevo ya en esta legislatura con este gobierno español y canario pidiendo, por favor, que haya políticas migratorias, porque no las ha habido, y políticas diplomáticas en un tema que es crucial, importantísimo, como son las relaciones de nuestro país con Marruecos, ¿verdad? Entonces, llevamos mucho tiempo pidiendo eso, que haya política migratoria, y es mala, pero que haya alguna, que no hay ninguna. Yo quiero decirle a los ciudadanos que nos ven que ahora que todos tenemos internet y tenemos acceso a la información, miremos cuántos migrantes entraron cuando gobernaba el Partido Popular, los años 2015, 16, 17, 18, y cuántos migrantes entraron en el segundo semestre del 2018, 2019, 20, 21. El conflicto la situación geopolítica es prácticamente la misma. Nadie podrá decir, oye, es que ahora hemos quintuplicado el número de migrantes llegados a Canarias porque es que la situación geopolítica es diferente. No, es la misma situación geopolítica. La diferencia es que el gobierno del Partido Popular tenía política migratoria y política diplomática y este gobierno no la tiene. Y ahora lo último, nos hemos enterado de que hace aproximadamente un mes el presidente del gobierno ha hecho unas negociaciones ocultas con el gobierno marroquí en un tema, no solamente que debe ser un tema partidista, siempre desde el Partido Popular hemos defendido que hay cuestiones de Estado que no debe decidirlo un solo partido político. En este caso hay cuestiones de Estado que parece ser que se ha negociado con el gobierno marroquí, en la que ni siquiera el gobierno, es simplemente un solo partido del Congreso de los Diputados defendiendo lo que no se sabe que ha defendido, porque ya no es que ha dejado de ser una política de Estado, sino simplemente el resto de las formaciones políticas que conforman el Congreso de los Diputados no tiene conocimiento, en un gobierno más en minoría. O sea, complicado. Nosotros llevamos pidiendo desde Lanzarote, y permítame, el radar, que lo compró el gobierno, y lo vuelvo a reiterar, lo reitero aquí en mucho y lo voy a seguir diciendo. El radar de la zona norte del CIBE lo compra el gobierno de Mariano Rajoy y sigue encerrado en el cuartelillo de la Guardia Civil de Costa Teguise esperando a que lo instalen. Mariano Rajoy se fue del gobierno, lo echaron del gobierno a mediados del 2018. También bueno, lo del CATE ya era... Sí, para las personas que a lo mejor no sepan de lo que se refiere, Astrid Pérez, ese pulso que ha mantenido desde Arrecife con el Ministerio del Interior por la instalación de un centro de atención temporal de extranjeros, que ustedes no están de acuerdo con su instalación en esa ubicación en particular, por muchas razones que han esgrimido aquí. Sí, bueno, efectivamente, el radar, primero, que no cerré bien
lo que comenté antes, el radar hubiera evitado muchísimas muertes, muchísimas, todas aquellas personas que han fallecido en el norte de Lanzarote porque no se les visualiza, porque no se puede percibir que existe y no se les puede ir a buscar. Con lo cual, todas esas muertes nos podíamos haber ahorrado seguramente si hubiéramos tenido este radar que digo que ya está comprado. El CATE, yo creo que el Centro de Atención Temporal de Extranjeros debe ser un centro con las máximas condiciones de salubridad y con las máximas condiciones de dignidad. Son personas humanas como todos nosotros. Los canarios emigramos, ¿verdad?, hace muchos años a otros territorios y es verdad que nos hubiera gustado que nos trataran con criterios únicamente de dignidad. Nosotros dijimos que planteamos al gobierno con criterios además de honestidad y de bastante lealtad institucional que ese no era el suelo idóneo porque ese suelo bueno, pues no cumplía con las condiciones según los técnicos y evidentemente el tiempo nos ha dado la razón. Los técnicos decían que era un suelo donde se iba a inundar, fundamentalmente de agua que subía de las alcantarillas. Decíamos que no teníamos un problema en ese suelo, que cada vez que cayeran 3 lluvias las condiciones iban a ser inhumanas y ha sido. Así lo hemos demostrado. Ahora lo último, han quitado la tela asfáltica, van a poner un muro para que no se pueda ver lo que hay dentro. Y después otra cosa que no nos gusta nada a los canarios es que nos engañen y nos tomen el pelo. Decía el delegado del gobierno que allí se habían gastado 2 millones de euros. Y esto me recuerda un poco como las mascarillas, ¿verdad? Allí no hay sino 20 casetas de campaña de segunda mano, las casetas de campaña están normales de toda la vida, y 2 baños químicos. Ahí podría haber perfectamente, quien ha estado dentro y sabe de estas cosas, dice que ahí no puede haberse gastado más de 30.000 euros. Y creo que el gobierno español ha tenido bueno, pues no sé definirlo, de decirle a los ciudadanos, a los que no viven en Lanzarote, por supuesto, que se han gastado 2 millones de euros. Bueno, no se han gastado 2 millones de euros, con 2 millones de euros hacemos un superedificio, ¿verdad?, de centro de atención a los extranjeros. Bueno, es verdad que también implantaron el campamento de la vergüenza, que le llamamos en Lanzarote, sin ningún tipo de licencia, y bueno, ha tenido que ser el Consejo de Gobierno quienes, evidentemente, pues por una cuestión de obra de emergencia, impulsarlo, porque con la normativa en la mano, esa infraestructura nunca se puede autorizar por una cuestión de dignidad y por una cuestión de deficiencia respecto a la infraestructura, con lo cual tuvieron que saltarse la legalidad, porque con la legalidad en la mano era imposible que se pudiera instalar un campamento de esas características. Un asunto que preocupa mucho en la isla de Lanzarote, pero me gustaría hablar también de otra cuestión que seguramente están pues mirando con mucha atención desde aquí del Parlamento y también desde la isla. Ese anuncio por parte de Marruecos de realizar prospecciones en aguas que precisamente están cerca de Lanzarote y de Fuerteventura, que también ha sido objeto de mucho debate en el pleno de esta semana. Bueno, en el año 2012-2013, cuando el gobierno español planteó prospecciones petrolíferas en Canarias, siempre dije que las prospecciones petrolíferas eran una realidad que se iban a producir sí, o bien por Europa o bien por Marruecos, si efectivamente hay riqueza en el subsuelo, en el mar de nuestras islas. No nos llevemos a engaños, que nadie nos engañe, esa riqueza va a salir. Y oye, a mí me pregunta usted, y le voy a contestar lo mismo que contestaba en el 2012, en el 2013, cuando se abrió el debate en Canarias de las prospecciones petrolíferas. Si usted me dice, mire, yo prefiero que la riqueza se lo lleve España o que la riqueza se lo lleve Marruecos, yo prefiero que se la lleve España. Pero es que usted me dice a mí, mire, desde el punto de vista medioambiental, ¿cuáles son aquellas prospecciones que se van a hacer con más garantía medioambiental? Yo le voy a decir, la europea siempre, porque además está bajo control internacional de muchas maneras. Marruecos tiene soberanía, puede plantear alguna o ninguna medida de garantía medioambiental, y por lo tanto yo ahora me remito a lo que los que me conocen saben, el discurso que llevo manteniendo desde el año 2012-2013. Al final yo me alegro, sufrimos en aquel momento, el tiempo nos ha dado la razón. Hay otra cuestión que me gustaría abordar, que es la situación sanitaria, no solo la situación sanitaria que deja la pandemia, poco a poco, con mucha prudencia lo decimos, parece que decaen un poco las restricciones, hay mejores datos, pero hay que hacer frente ahora a las consecuencias de la pandemia en el sistema sanitario, y precisamente esta semana el Grupo Popular aquí en el Parlamento presentó pues un gran pacto sanitario. Quieren cambiar pues el sistema para que no esté tan trabado como está a día de hoy, ¿no? Bueno, sí, objetivamente antes de la pandemia teníamos un
sistema sanitario complicado, ¿verdad? Y ahora de la pandemia, imagínese usted lo que ha sido, es caótico. Pero es verdad que se pueden hacer todavía muchas cosas y se puede cambiar, como ayer bien decía mi presidente autonómico, Manolo Domínguez, y Miguel Ángel Porce, el portavoz de Sanidad de este Parlamento. Se pueden hacer muchísimas cosas, cambiar fundamentalmente el sistema y la estructura para facilitar y para mejorar la sanidad. En primer lugar, la media de la lista de espera son 104 días en Canarias. La media en la península son 75 días. La media en otras comunidades autónomas como el País Vasco puede ser de 60. ¿Por qué? Pues, oye, podemos copiar algunas formas de organización que tiene el País Vasco y no tenemos nosotros, que tampoco son demasiado gravosas económicamente, que además no supone un esfuerzo aún mayor económico. Por ejemplo, hemos planteado la oncología, los temas oncológicos, que es uno de los problemas graves que hay. Mira, los plazos, el tiempo en los enfermos oncológicos es muy importante. En la sanidad canaria estamos tardando 60 y 90 días en hacer pruebas oncológicas. El Partido Popular lo que plantea es 30 días máximo y una vez que pasemos ese plazo de 30 días, derivación directa a la concertada, para que evidentemente un paciente oncológico, en vez de estar 60, 90 días esperando por una prueba, esté 30 más lo que tarda la concertada, que es mucho más rápida, en hacerle la prueba. Planteamos, mire, hay más de 300 ancianos cogiendo plazas sanitarias por ausencia de plazas sociosanitarias. En Canarias hace falta más de 8.000 plazas sociosanitarias, lo llevamos diciendo hace muchísimo tiempo, y es la sanidad, la parte sanitaria la que va a tener que controlar la parte sociosanitaria. Si tuviéramos la capacidad de coordinar bien esas dos cuestiones que ahora están absolutamente separadas y divorciadas, y una no se comunica con la otra, funcionaríamos mucho mejor. Enfermería, pacientes crónicos, enfermeros a las casas, a los domicilios. Vamos a no saturar los centros de salud, vamos a llevar a nuestros pacientes crónicos. ¿Por qué tienen que estar nuestros pacientes crónicos haciendo colas en las urgencias de los centros de salud, cuando al ser pacientes crónicos la enfermería puede ir a domicilio? Planteamos también cuestiones muy importantes como la coordinación. Ahora, mire, el Observatorio Estatal de la Discapacidad vuelve a colocar a Canarias como la última comunidad autónoma en gestión de dependencia, sobre todo en reconocimiento de dependencia. Canarias en la cola con un 12% frente a un modelo, y fíjese, es un gobierno del Partido Popular de Castilla y León que tiene un 25%. Entonces, ¿cómo Canarias puede ser la comunidad autónoma que peor gestiona la ley de dependencia? ¿Qué digo? No lo decimos nosotros, lo dice el Observatorio Estatal. ¿Cómo es posible que haya 75 millones de euros que el gobierno no se ha gastado en dependencia, el gobierno español no se ha, que eso podría haber ayudado a más de 13.000 personas en la dependencia? Lo de Canarias no tiene nombre. Lo de Canarias, yo no sé de verdad cómo un gobierno que dice que ha venido o se presentó a las elecciones para favorecer y para mejorar la vida de los más vulnerables, un gobierno, concretamente Noemí Santana, que no ha dimitido, cuando no solamente no se ha mejorado la vida de los más vulnerables, sino al revés, los más vulnerables están mucho peor. Precisamente ahora, una de las cuestiones que quedan pendientes, de hecho en el Pleno pues se ha procedido a la primera lectura de la Ley de Renta para la Ciudadanía. Hablaba de la consejería de la señora Santana, es una de las leyes estrella y probablemente pues haya mucho debate al respecto, ¿no? Mire, como eslogan está muy bien, como eslogan publicitario de una campaña electoral está muy bien. Es como, me suena mucho a las campañas de publicidad, ¿no?, que vemos en la tele entre un programa y otro. Yo he preguntado cuántas personas en mi isla y en mi ciudad, en Arrecife, se ha beneficiado de estas rentas. No me contestan, con lo cual no lo sé. Publicidad, mucha. Gestión real, poca. Es más, sabe que esto en su inicio, no sé si ahora continuará igual, fue gestionado por una empresa privada y algunos empleados salieron denunciando el fraude que existían, como habían expedientes o personas que sí que tenían derecho a esa pensión o esa subvención o esa retribución y sin embargo les obligaban a echarlo hacia atrás sin criterios algunos. Bueno, digo, como publicidad de izquierda está muy bien.
muy bien, todos compramos y aplaudimos estas cosas, ¿no? Pero claro, existe la publicidad engañosa y yo creo que este es un ejemplo. Si no, no entendería el oscurantismo cuando le decimos, diga por favor cuánta gente en Lanzarote y cuánta gente en Arrecife o por municipio, o dígame usted en Canarias, por isla, descripción detallada de municipio, han cobrado esta renta. No te contestan. No, estaremos pendientes del debate en la Cámara. Queda poco tiempo ya, señora Pérez, y me gustaría que valorara esta legislatura, que bueno, le queda todavía un año por delante, que no va a ser cualquier año tampoco, porque siempre el año previo a las elecciones es complejo, pero no ha sido una legislatura cualquiera. Ha habido que enfrentarse a cuestiones muy complejas entre el volcán, la pandemia tan nombrada y ahora pues todas las consecuencias de la guerra y más, ¿no? Imagino que todo esto ha condicionado, bueno, aunque solo sea físicamente, el trabajo en la Cámara, ¿no? Sí, sí ha condicionado. Seamos serios nosotros, el hecho de tener prácticamente hemos tenido un año de parálisis y hablo mucho de la administración local, quizá, que es la que más nos hemos resentido, primero porque ha sido la administración local, nadie se equivoque y no nos intenten engañar, ha sido la administración local quien ha pagado las consecuencias de esta crisis sanitaria. Hemos tenido los ayuntamientos que poner nuestro dinero que no teníamos en competencias que no eran nuestras, que eran del gobierno español o bien del gobierno canario, las hemos tenido que asumir nosotros para no dejar a nuestros vecinos tirados. Y además la parálisis institucional que sufrimos durante 6 meses en el año 2020 pues ha hecho que evidentemente muchísimos de los proyectos que teníamos programados por 4 años pues que al final se vieran claramente perjudicados. Si en política, fundamentalmente en el Ejecutivo, ¿verdad?, y en las corporaciones locales, 4 años no son demasiado, sobre todo en ciudades como la mía, que estaban muy en ruina, muy abandonadas, porque efectivamente la burocracia y las leyes administrativas hace que la administración, por definición, sea bastante lenta, las corporaciones locales más, que además de estos 4 años te quiten prácticamente un año de gestión, pues se nota y mucho. Hemos tenido que hacer un sobreesfuerzo nosotros, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, teníamos cuando yo llegué, el Partido Socialista nos había dejado en servicios sociales 1,5 millones de euros y en estos 3 años hemos conseguido duplicarlo cada año. Ahora nosotros tenemos 5,2 millones de euros solo en mi ayuntamiento para servicios sociales, con lo cual nos ha obligado a hacer un mayor esfuerzo, digo, de 1,5 millones de euros en el año 2019 a 5 millones que estamos nosotros ahora planteándolo. Por tanto, sí que hemos hecho un esfuerzo importante de servicios sociales que a lo mejor lo hubiéramos hecho en otra. Ha pasado rapidísimo la charla, así, no la quería interrumpir, pero ya llegamos al final de esta entrevista de Parlamento, así que agradecemos muchísimo a Astrid Pérez que nos haya acompañado. Hasta una próxima ocasión. A ustedes, muchas gracias, un placer. Este mes de mayo se reactivará la Comisión Hispano-Marroquí. Lo anunció el propio presidente Torres en su comparecencia sobre las repercusiones para Canarias de las nuevas relaciones entre España y Marruecos. La delimitación de nuestras aguas territoriales es para los grupos una prioridad. Creen los nacionalistas que el cambio de postura, que la nueva etapa en las relaciones de España con Marruecos nace con 3 grandes errores. Las formas. Nos hemos enterado por el Reino de Marruecos. Un país por otro país, segundo gran error, debilitando también las vitales relaciones con Argelia. Y 3, sin apoyo de las Cortes Generales. La oposición, incluso Sí Podemos y Nueva Canarias, socios de gobierno, pide que se definan cuestiones importantes para Canarias como sus aguas territoriales. Este es un asunto de tal importancia que usted debería conseguir no seguir siendo el único presidente de todas las comunidades autónomas que no ha sido recibido en la Moncloa de manera oficial. El Gobierno de Canarias debe instar al de España a que solicite la extensión de nuestra plataforma continental para evitar cualquier pugna que podamos tener en esta cuestión. Y no voy a cargar la responsabilidad en este Gobierno. Es que ningún Gobierno de España hasta ahora ha sido capaz de delimitar la mediana entre las aguas, para definir las aguas territoriales de Canarias con Marruecos. Ante la Comisión de Límites que existe en la Organización de Naciones Unidas, presentemos todos los alegatos posibles a través del Gobierno del Estado español para poder sentar a Marruecos a negociar. El presidente Torres dice que esta nueva etapa será positiva, pero que no habrá cheque en blanco a Marruecos. No va a ser malo que nos sentemos oficialmente levantándose acta y tomando acuerdos institucionales con Marruecos
y participando en Canarias para, por ejemplo, delimitar las aguas. ACG y PSOE también ven con buenos ojos la reactivación de la Comisión Hispano-Marroquí. La clave es el contenido que se vaya a debatir en el futuro próximo en esa comisión. Esa es la clave, los acuerdos. El Gobierno de Canarias va a estar presente en esa mesa. Eso es positivo, se mire por donde se mire, y debería alegrarnos a todos el diálogo, la bilateralidad. ¿O preferimos la situación anterior, que nada nos benefició? Torres también lanzó un mensaje de tranquilidad sobre las prospecciones en aguas marroquíes. Dice que Canarias estará vigilante. En el Pleno también se abordó el reciente informe del Observatorio de la Dependencia, que sitúa a Canarias como la peor comunidad en la gestión de la cobertura a las personas dependientes. La situación económica y la evolución de la inflación también estuvieron sobre la mesa. Canarias suspende dependencia en 2021. El Ejecutivo se defiende poniendo por delante el balance que dejará el año en curso. Es que usted es el único responsable de lo que sucede en dependencia en Canarias. Si hay un responsable no para Canarias, sino para el conjunto de las comunidades de los recortes en dependencia, es el Partido Popular en el Gobierno central. Están recaudando más dinero que nunca y están ofreciendo los peores servicios públicos en la historia de Canarias. A mitad de este año tendremos más personas que reciben la prestación en Canarias que lo que jamás habíamos tenido en años anteriores. La economía se resiente y el Pleno pide explicaciones. La agrupación socialista Gomera quiere que se mantenga el sistema de funcionamiento de la zona especial canaria. Pedir al Gobierno de nuestro país que haga una aclaración contundente. Espero que prevalezca la interpretación más favorable, aquella que tiene el consorcio, que tiene el Gobierno de Canarias. El Gobierno sigue sin avalar la propuesta de los nacionalistas de bajar los impuestos, aunque sea de forma coyuntural. ¿Qué tiene que pasar para que usted y su Gobierno tomen medidas concretas que afecten a las familias? Lo que no vamos a hacer es lo que ustedes piden, que es la bajada generalizada de impuestos, pero no porque seamos unos caprichosos. Y para mejorar los datos económicos, el Grupo Socialista aporta los del sector audiovisual. En 2021, más de 150 producciones hechas en Canarias con más de 100 millones de euros de beneficios. Hay una apuesta desde el Gobierno de Canarias, desde la Viceconsejería de Cultura, aumentando las partidas de más de 400.000 euros para el sector audiovisual. El presidente ha adelantado que los datos de abril estarán por debajo de los 200.000 desempleados en el archipiélago. El PP propone un pacto sanitario al Gobierno que aglutine a fuerzas políticas, profesionales sanitarios y a la sociedad canaria. El objetivo, dicen, reducir las listas de espera, mejorar las urgencias y potenciar las infraestructuras sociosanitarias y la atención primaria. Los populares quieren que sea un punto de partida, aseguran, para reformar la gestión en la sanidad canaria. Un programa de rescate. La sanidad canaria hoy está en uno de los peores momentos que se ha vivido jamás. Las listas de espera no paran de crecer, las urgencias están colapsadas, el personal sanitario está saturado. Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote contarán con nuevos hospitales de día para personas adultas con trastorno mental grave. El consejero de Sanidad también anunció que se incorporarán más psicólogos a la red de centros de salud. En cuanto a la red de atención primaria, como usted señalaba, durante este próximo año vamos a abordar la patología mental común con el objeto de realizar una labor preventiva y evitar la cronicidad. Y este pilotaje de esta actuación pues se va a realizar inicialmente en 22 centros de salud de toda nuestra comunidad autónoma. Los nacionalistas denuncian que los gobiernos español y canario no han actuado con la suficiente celeridad para ayudar a los afectados por la erupción de La Palma. Piden un plan específico y que se adelanten compras o expropiaciones de suelos que puedan venderse luego a quienes han perdido su vivienda, sorteando así, dicen, los altos precios del mercado. Que el Gobierno de España pase de los 60.000 euros de ayuda a 100.000 euros. Hay 573 familias con vivienda habitual perdida. Eso supondría al Gobierno de España 57 millones de euros, que es en el presupuesto de no sé cuántos miles de millones. Y justamente esta semana se celebró una nueva reunión de la Comisión de Estudios sobre la Erupción. Allí escuchamos al presidente del Cabildo de La Palma y también a los alcaldes de los municipios afectados. Nosotros vamos a instar al Gobierno de Canarias a que no solamente pues haga llegar esa ayuda de los 30.000 euros a cada uno de los afectados, sino que además utilice una cifra igual para esa compra de suelo. Creo que es necesario un plan de vivienda de carácter urgente para la comarca, porque si urgente es comprar 200 módulos, 200 contenedores, más urgente es empezar a buscar suelos y construir viviendas. La creación
de una mesa de reactivación económica, donde hablemos de qué va a pasar con la reactivación del sector agrícola, que para nosotros es fundamental. Las personas no se quedan en los sitios, en los lugares porque tienen casa, se quedan porque tienen un futuro. Estar atentos para que se cumplan todos y cada uno de los compromisos que se han adquirido con los palmeros. Queremos ser capaces, desde la unidad, de convertirnos en un referente claro en sostenibilidad, respeto medioambiental y desarrollo. Antes del 15 de julio se definirá la configuración del nuevo Valle de Aridane. El paso definitivo será el Real Decreto Ley. Deberíamos de estar en disposición de a final de este año, a un año de la finalización de la erupción, de tener ya algo que nunca se ha hecho, que es un instrumento de ordenación del valle. Los alcaldes consideran imprescindible la compra de suelo público para la construcción de viviendas. Los grupos parlamentarios se suman a sus demandas. Saber si han puesto o van a poner suelo público para la construcción de viviendas. Importante es contar con los recursos económicos necesarios, pero importante también es fijar qué modelo de isla queremos. Reconstrucción social que debe ir aparejado al proyecto de vivienda, al proyecto de infraestructuras públicas, al proyecto económico. Fundamental dar una respuesta habitacional es lo primero a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Teníamos un problema con la vivienda pública y ahora además pues agudizada con el tema del volcán. Si Podemos pide que se tenga en cuenta la opinión de todos los vecinos y no solo de los afectados. Atender también a las personas que ahora se van a ver afectadas, no habiéndoles pasado la colada, estamos por encima, ¿no? También sobre la mesa estudiar en qué situación quedan las propiedades de las zonas que se van a proteger, tras haber tramitado ya más de 6.000 expedientes. El proyecto de ley de renta ciudadana ya ha comenzado a debatirse en el Parlamento. Esta prestación cubrirá a las familias vulnerables que no reciban el ingreso mínimo vital y también a otros perfiles que ahora mismo no acceden a la PSI. El Gobierno habla de 40.000 beneficiarios. Una renta para vivir con dignidad. Yo creo que es una frase que bien puede resumir lo que significa esta renta para la población canaria. Serán titulares de este derecho todas las personas con residencia efectiva en Canarias que se encuentren en situación de exclusión o vulnerabilidad social. Más de 630.000 personas pues se encuentran en situación de desventaja, de vulnerabilidad. En diciembre del 2018 el Grupo Podemos Canarias presentó una iniciativa para sacar esta ley, entonces no pudo ser. Un poquito más tarde la ponemos en marcha. La renta canaria de ciudadanía dispone la misma cuantía de base que el ingreso mínimo vital, más elevada, por tanto, que la que reciben los beneficiarios de la actual prestación canaria de inserción. La renta de ciudadanía también contempla el poder acceder a otros perfiles que a día de hoy no atendemos. El proyecto de ley dispone 3 modalidades de renta de implantación progresiva. La primera será la renta de inclusión social, después se pondrá en marcha un complemento específico para la población juvenil y finalmente un complemento a los ingresos laborales. Durante la tramitación de este proyecto de ley tendremos la oportunidad compartida, como ya se decía antes, de debatir, mejorar y defender aquellos aspectos que consideremos oportunos. Las posiciones avanzadas en este primer debate por los grupos de oposición muestran un consenso poco habitual de todo el arco parlamentario en torno al proyecto de ley. Nuestro grupo es muy consciente de la importancia de sacar adelante la renta ciudadana, de la necesidad que tiene la población canaria. Es una ley buena, sin lugar a dudas. Y hay que decirlo. Cuando las cosas se hacen bien, se dice. La motivación de una renta de esta característica es la inserción social, no el subsidio. Este proyecto de ley lo que pretende es cumplir con el Estatuto de Autonomía de Canarias, que precisamente establece garantizar unos ingresos mínimos a aquellas personas en situación de exclusión o en riesgo de estarlo. El artículo 24 del Estatuto de Autonomía establece igualmente el deber de los poderes públicos de erradicar los efectos de la pobreza y la exclusión social en Canarias. Y esta semana en Canarias Opina queremos preguntarles por las prospecciones anunciadas por Marruecos cerca de las costas de Lanzarote y Fuerteventura. ¿Le preocupa que esos sondeos se hagan a pocos kilómetros de nuestras playas? ¿Cómo debería actuar el Gobierno? Creo que la gente de Lanzarote y de Fuerteventura lo que menos queremos es petróleo. Viva la renovable. Pues como ciudadano me preocupa que esa situación se vaya a dar porque estamos hablando de que está en el océano. La biodiversidad del océano va a ser afectada de una u otra forma. Si es en aguas de Marruecos, creo que no tenemos opinión ninguna, porque si es en las aguas jurisdiccionales, ahora otra cosa es que pase en la mediana para acá, entonces estaría totalmente en contra. Ahora, si está en la parte de ellos, me parece que poco podemos hacer por mucho que hablemos y por mucho que critiquemos. Ya los años pasados hemos luchado para eso y ahora otra vez
se intenta hacerlo otra vez. Y luego no es España, es en otro estado y bueno, ahí se abre un otro mundo. Estoy en contra de eso. Sí, porque nos lo dejaron hacer a nosotros, porque se los llenaba lo que son las playas de pichi y cosas de esas, y ahora no, ahora va a ser peor porque a ellos les da igual. Soy turista y pues estamos encantados en ver cómo todo está de limpio, de cuidado, que las personas que están acá, que viven acá, tienen esa cultura de no arrojar basuras, entonces sería una lástima que todo esto que ha llevado tanto tiempo para que esté así, se pierda de un momento a otro. Ya está en marcha la tramitación de la primera ley del Sistema Público de Cultura de Canarias. Nuestra comunidad será la primera que blinde la cultura en sus presupuestos autonómicos. Canarias se adelanta al resto del país, ya trabaja para que la cultura entre en la red de servicios públicos. Significa darle cuerpo normativo de ley, o sea, el máximo rango que podemos dentro de lo que es el derecho a las políticas culturales públicas. Aumentar el presupuesto lo que nos va a permitir es que el sistema sea sólido, podamos proyectar acciones de manera coordinada en cogobernanza con todas las administraciones de manera sostenible a largo plazo. Por otro lado, garantías para que efectivamente la ciudadanía pueda ejercer sus derechos que están en el bloque social de nuestro propio Estatuto de Autonomía. Ya se están dando los primeros pasos. De momento los presupuestos aumentarán progresivamente y hasta llegar al 2% para cultura en 2030. La cultura se convierte en un derecho y en un factor determinante para hacernos crecer como sociedad. Pues hasta aquí la crónica del Parlamento. Regresamos el próximo domingo. Que tengan una feliz semana. Adiós.